Estamos en el norte de Europa, invierno del año 174 después de Cristo. El cielo es gris, el viento corta como una cuchilla y las legiones romanas acampan junto al Danubio. El suelo está cubierto de barro y sangre seca. Los soldados murmuran cansados, mirando hacia los bosques interminables donde los germanos esperan invisibles, pacientes. Dentro de una tienda de cuero, un hombre escribe a la luz de la lámpara de aceite. No dicta órdenes, no planea una emboscada. Escribe sobre la mente, la virtud y la serenidad. Ese hombre es el emperador más poderoso del mundo, pero también el más solo. Su nombre, Marco Aurelio. Gobierna un imperio que se extiende desde Egipto hasta Britania y que, sin embargo, se le escapa entre los dedos. Guerras, pestes, traiciones y aún así, entre la confusión del poder, busca una sola victoria: dominarse a sí mismo. Buenas tardes, mis queridos guerreros y estrategas. Bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios. Yo soy Diego García. Con gusto de estar aquí, como siempre, con mi compañera Penélope. Pen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diego, auditorio, pues, quienes estén ahorita planeando pasar los próximos minutos con nosotros para analizar estas estrategias del pasado y cómo nos pueden servir hoy en el presente, pues sinceramente tenemos hoy un tema interesantísimo con el que comenzó Diego y que a todos nos va a volar la cabeza por todo lo que hoy en día significa este personaje para poder mejorar todo lo que hacemos. Y bueno, ¿para qué darle más vueltas? Sinceramente, ahora sí que como presentadora, pues no tengo, no hay palabras para realmente, pues describir realmente a este personaje. Mejor Así es, empezamos. Hoy vamos a hablar de bueno, el emperador favorito, yo creo que del 70% de la gente que le gusta Roma, que es Marco Aurelio. Marco Aurelio creo que destaca muchísimo entre muchos de los emperadores porque no fue solo un emperador, fue un comandante, pero sobre todo, y esta es la parte que más destaca desde mi punto de vista y la que yo más, a pesar de que soy un amante de la guerra, no de la guerra en sí, de que diga yo qué padre es la guerra, de las no, estrategias, sino de las estrategias militares claro. y de los grandes comandantes. La parte que más me gusta de Marco Aurelio es la parte de filósofo, de pensador, ya que, pues como muchos de ustedes saben, él era, o para muchos, aunque no es el iniciador del estoicismo para nada, pero sí, desde mi punto de vista, fue la persona que lo volvió o lo bajó al piso. Nos dijo, el estoicismo es esto en la vida diaria. Vamos a hablar más adelante de lo que es el estoicismo. Algunos de ustedes lo conocerán, otros no. Pero bueno, Marco Aurelio es eso. Fue un emperador, fue comandante y fue un pensador. Pues sí, fue todo eso. Creo que hay que abundar un poquito más en las biografías. En este sentido, creo que es muy, muy rico, como tú acabas de decir. Cuando estamos hablando de batallas y negocios y nos hemos centrado mucho en temas bélicos y de batallas en específico, ahora traemos un personaje que pensaba que el enfrentamiento no era algo natural. Sí. Que buscaba otras formas también de tener una armonía. Y sin embargo, pues le toca una época extremadamente difícil. Hablamos que viene de una dinastía que es llamada los Antoninos, o para que ustedes la ubiquen bien, porque de esta dinastía de Antoninos, pues nada más dos llevaban el nombre de Antoninos, podemos llamarla de los adoptivos. Los adoptivos. O los buenos Césares. O los buenos Césares. Fue un periodo maravilloso. Son 5. De grandes, ¿cómo se llama? Periodos de paz. Y sobre todo, o sea, como tú decías, desde Britania hasta Egipto. Era desde Escocia hasta Nubia y desde el Danubio también septentrional hasta, estamos hablando Siria. Galia. Pues abarcando todo esto, ¿no? Estamos llegando hasta los puntos limítrofes. Nunca tuvo una extensión tan grande el Imperio Romano. Y sobre todo
con una mejor punto. calidad de vida. Es en el ese punto más momento. amplio del imperio romano, es correcto. Y como bien decía Penélope, son cinco los césares que pertenecen a este periodo o a esta dinastía de los antoninos. Tomemos en cuenta que es el periodo que se le llama la Pax Romana, empieza con César Augusto, o para algunos con Julio César, para otros con César Augusto, pero bueno, Sí, cualquiera de ellos en dos. guerra y todo, pero comienza empieza con la César Pax Augusto. Romana, Ajá. lo que se le llama la Pax Romana, y termina con Cómodo oficialmente, con Cómodo, que es el hijo de Marco Aurelio. Vamos a entrar un poquito en detalle más adelante, pero los cinco césares que representan la dinastía antonina, es importante mencionar. Es una época muy interesante porque el tema de ser César, durante esos 5 regímenes, no se hereda de sangre, ¿No? sino por méritos es que se pasa, y creo que esa es una de las claves más importantes para que De sea tal bueno. calidad que hubo, ¿no? Sí, entonces tenemos a Nerva, a Trajano, a Adriano, que Adriano es otro de mis top. Era un personaje complicado, como platicamos Penélope y yo ahorita, pero para mí es uno de mis top. Antonio Pío, y terminamos con Marco Aurelio. Esos son los 5 césares que están en el periodo antonino o los antoninos. Así es, también de origen hispano, en este caso Nerva, Trajano. Y entonces, ¿cuál era la cuestión aquí? En el caso de Trajano, adopta a Adriano. No tiene hijos, de hecho no tiene hijos, llevaba una muy mala relación con su mujer y entonces no tiene hijos, adopta a Adriano. Adriano sube al poder. En el caso de Adriano tiene un adoptivo, pero el adoptivo muere y entonces él adopta a otro más que es Antonino Pío. Y Antonino Pío le dice una cosa, ¿sabes qué? Sí vas a subir al poder, pero te voy a poner unos límites y te voy a poner unas condiciones. Y las condiciones son que vas a adoptar a este muchachito que a mí me parece genial y va a ser quien te suceda. No solamente escoge a Antonino Pío, sino también al sucesor de Antonino Pío, que era Marco Aurelio. Y el otro, pues no solamente acepta, sino también se casa con la hija del que había muerto. Entonces era muy conciliador Antonino Pío, un gran personaje, un gran César, y tenía también a otro, Lucio Vero. A otro hijo adoptivo que también era parte del Senado, ¿no? Ambos de familias patricias muy interesantes y muy cultas, sobre todo eso. Cuando Marco Aurelio sube al poder, entrando al tema de Marco Aurelio, ese es un poquito el previo, es correcto. Cuando Marco Aurelio toma el poder, él pide que ese hermanastro, ese hermano, no es hermano directo, no pero él lo ve como su hermano. Con él se crió también. Lucio Vero sube al poder y es la primera vez en muchos años que hay una diarquía. Uh-huh. Eso te habla muchísimo del personaje de Marco Aurelio desde mi punto de vista, porque veo un imperio tan grande que dice, oye, a mí me conviene tener pues alguien que me apoye aquí, que me ayude. Lucio Vero era un buen comandante, un bastante buen comandante. De hecho, pues él es el comandante que dirige las legiones romanas en las guerras partas. Sí, de hecho, bueno, ya entrando en eso, el caso es que también hay mucha inteligencia. Recordemos cómo es el Imperio Romano y como tú siempre has dicho, ¿no? Era un hervidero de traiciones y complots y todo, ¿no? Entonces, creo que esto fue único en la historia en donde hay 2 emperadores y los 2 emperadores, porque al que nombran es a Marco Aurelio, pero sí, él se trae a Lucio Vero, y no había nadie tan diferente en el mundo a Marco Aurelio como Lucio Vero, en todos sentidos. Y lo trae también, hay una cosa como
si lo traía a ser coemperador, también se quitaba un problema que en otros casos se había resuelto de formas mucho más drásticas, a que le usurparan el poder o a que complotaran en su contra. Exacto. Cuando iba a tener cuando él mismo había dado paso a poner, a compartir este poder, ¿no? Entonces, y además, justo lo envía a la primera contienda, que es contra los partos, contra los partos, que viendo la situación, o sea, ven que muere, está subiendo al poder estos dos, muere Antonino, hay también por acá algunas cosas que no habían sucedido en años, pero los mauríes empiezan a atacar Hispania por un lado, por otro lado empiezan a bajar los godos de Suecia y empiezan a desplazar a la gente para el Danubio, y empiezan a suceder miles de cosas, y los partos, que era otro imperio que al quizá... Exacto, al este, en la zona de Irán, de Irak, o sea, la antigua Mesopotamia, y también lo que es ahora Turkmenistán, Afganistán, esta parte, la ruta de la seda es bien importante. Ellos se hacían, para que vean que era un imperio muy poderoso y que los romanos les tenían cierto respeto, y sobre todo los veían como un posible enemigo. Ellos llevaban todo el comercio internacional entre China y Roma a través de la ruta de la seda. Eran el intermediario, o sea, todo llevaba su paga allí, ¿no? Y se habían extendido, tenían un amplio territorio. Entre ellos estaba una zona. Y en esa zona es donde precisamente ponen a un gobernante pro parto, cuando siempre había sido pro romano. Y ahí comienzan los males de Roma, ¿no? Entonces, ese es el contexto para las guerras partas. No vamos a entrar en el contexto de las guerras partas hoy, simplemente es mencionar que Lucio Vero es el comandante que lleva a las legiones, y cuando él regresa de las guerras partas, pues regresa con algo mucho peor que la guerra, con la peste antonina, que se vuelve algo tremendo para Roma. Las crónicas hablan de que más o menos el 10% de la población romana muere con esto. Entonces empezamos a tener este contexto complejo del que hablaba Penélope al principio, en donde Marco Aurelio tiene que empezar a lidiar con esto, con la peste antonina y con las tribus germánicas que empiezan así como que a bajar, no queriendo la cosa, y que ese conflicto bélico, lo he mencionado a lo mejor un par de ocasiones, es el conflicto bélico en el cual pues Marco Aurelio demuestra que no solo es un pensador, sino también es un comandante, porque tenemos a un buen comandante, por supuesto que sí. No era de estos comandantes heroicos que yo le llamo, no era Aníbal, no era Alejandro Magno, era más el estilo de Saladino, era más el estilo de Napoleón, pensadores un poquito más atrás. Sin embargo, Marco Aurelio tenía algo o una similitud muy importante con Aníbal, que lo platicábamos la semana pasada. Marco Aurelio compartía la pobreza, el dolor, la sed, el hambre con sus tropas, y esto lo hacía una vez más un líder entrañable, y la gente quería morir por él. O sea, eso es bien, bien importante, ¿no? Creo que es toda una forma de vida y demás. Esto es lo que sucede con Marco Aurelio. Cuando hablamos que él encarna el sueño de Platón al ser el gobernante filósofo, estamos hablando de cómo lo expresa, por ejemplo, Platón en La República, que es el libro más importante, el libro que surge precisamente porque Platón está harto del gobierno injusto que había en Grecia, y que obviamente habían matado al genio más importante de la historia, Sócrates, su maestro. Y cuando escribe La República... Ocupamos un Platón en México. Él dice, oye, pues es una cuestión de que siempre va a haber injusticia, siempre va a haber cosas terribles en el gobierno, si el que es
el gobernante no estudia y no se mete en la filosofía, o si el filósofo no se preocupa por la política y por gobernar, porque parecen dos cosas muy distintas que no tuvieran nada en común y que incluso son antagónicas, pero es precisamente lo que hace Marco Aurelio cuando encarna gobernante filósofo. Es el filósofo gobernante. Digamos que dentro de la filosofía, Marco Aurelio no escribe en cuestiones de ser simbólico, conceptual. No, lo baja al piso. Él lo que hace es vivirla. Sí, entonces lo que vemos es al filósofo encarnado en cómo puede llevar. Esa es la parte que yo mencionaba al principio. O sea, él baja el estoicismo al piso. O sea, te dice, o sea, a través de esto es lo que tú haces. O sea, es lo que haces. Ya habíamos tenido un filósofo metido en la política que no había sido gobernante, pero que sí gobernó los primeros años de Nerón, que era Séneca. Séneca estuvo los primeros años de Nerón gobernando y luego Nerón se deshizo de él, obviamente, se deshizo y lo terminaron. ¿Cómo se llama? El final de Séneca fue terrible, lo obligó a suicidarse también, ¿no? Está Epicteto, son mucho más complejos. Fue el maestro de Marco Aurelio. De Marco Aurelio, que en realidad tuvo extraordinarios mentores, ¿no? Ahora, interesante esta parte, por supuesto, porque es una constante lo que vamos a encontrar, pero miren, ¿quién fue el maestro de Alejandro Magno? Recordémoslo. Pues Aristóteles, ¿no? Entonces, pues tenemos estos líderes que también, como Aníbal, que también era gente muy estudiada, pero ellos eran guerreros filósofos. Mi punto de vista es que Marco Aurelio era primero filósofo, luego gobernante y luego guerrero. Interesante el punto, ¿no? Hoy, antes de que continuemos, no hemos saludado a los chavos que me están distrayendo aquí con el gatito, ¿no? Mis chicos son muy inquietos, muy inquietos. Sí, Valentina no puede estar quieta con el gatito, claro. Está juegue y juegue con el gatito, mucha risa y risa. La vamos a sacar de la grabación. Ya se subió aquí el gatito. Miren, saludamos aquí a mi compadre Anubis, ¿no? Anubis, no te subas en mi libro. Incunable. Es un incunable. Bueno, Anubis es un libro de 1400. No, nadie puede negar que fue llamado y llegó. El gato, o sea, con ustedes. Es un gran personaje. En la semana se comió una tarántula. Sí, no. Este cuate está loco. No, es que quiero decirles, la tarántula estaba en su propia urna, cerrada específicamente. Este cuate la abrió y él la abrió, como todo gato, que abren cajas fuertes y demás, ¿no? Entonces la abrió, se puso a jugar con ella, pero no se llevaron bien. Creo que se la comió. Se la comió. Está mi bebote, como siempre, está un poquito... Hoy ya se les acabó... Hoy mi Rolito sí viene bien vestido, mira, muy Michael Jackson. Muy al estilo Michael Jackson. Bueno, una chamarra blanca. Y ni bonita. Es de su tiempo, creo que ya había muerto Michael Jackson. Cuando él nació, sí. Cuando Rulo nació. No, Pero bueno, regresando al tema de Marco Aurelio. Bueno, entonces Marco Aurelio es esto, ¿no? Ahora, me gustaría hoy ahondar un poquito en el tema, no tanto bélico. Déjenme hacer un resumen. No, Valentina, ¿qué carajos estás haciendo? Haz lo que quieras, pero no me eches a perder mi podcast, por favor, Valentina. Entonces, ubiquemos los años en donde estuvo Marco Aurelio. Es el 161 después de Cristo hasta el 180. Son prácticamente 20 años, 19 los que gobierna Marco Aurelio. Estamos hablando de siglo II después de Cristo y pues Sí tiene una participación importante bélica, Marco Aurelio, definitivamente, ¿no? Las guerras marcomanas, que son las guerras contra los germánicos, él vive prácticamente 20 años en Germania, en la fregada, o sea, casi no está en Roma. Va muy esporádicamente a Roma, hasta el final de sus días deja de ir completamente a Roma. Sí. Y de verdad, lo podemos entender. Estaba muy lejos de lo que significaba la corte, que también en ese sentido tuvo sus propios divisiones y demás, ya como colmo, ¿no? Oye, como dato curioso, ahorita que tú estabas hablando de la fiebre antonina, o de la peste antonina, se habla que Marco Aurelio, que tuvo, pues, como tú dices, anduvo en un lado por todo el Danubio, bajó, luego fue a Atenas, hizo muchas cosas. Donde no llegó
fue a China, pero mandó embajadores, precisamente para quitarse a los partos de allí. Y mandó embajadores que se fueron por la ruta de la seda, pero la ruta de la seda marítima, llegaron, dicen que a Vietnam, y de Vietnam subieron y lo recibió el mismísimo emperador. De esto no hay constancia entre las, ¿cómo se llama?, crónicas latinas, romanas, pero sí en las chinas. Mira. Los chinos dejaron claro que llegaron personas, embajadores de este emperador Marco Aurelio. Y se dice, no lo quiero afirmar porque pues realmente es algo, un dato curioso, muy raro, que de allí llegó la peste antonina, una pandemia que pues no voy a hacer referencia a algunas que hemos vivido cercanas, pero igualmente y del mismo sitio que donde salió la última que hemos vivido, la vivió en su momento Marco Aurelio. Esa pandemia también llegó de allá. Y yo creo que la enfrentó mucho mejor que nuestros gobernantes, porque pues, para que ustedes se den una idea, Marco Aurelio vendió todas sus propiedades, sus joyas, sus caballos, todo para sacar adelante a la gente de Roma. No, yo no vi a nuestros gobernantes haciendo eso. Y pero despreciaba, bueno, o sea, ya que dices eso, despreciaba el lujo, despreciaba la ropa pues sí, cara. Y ahí vamos a entrar usaba una al estoicismo. túnica. No, a ver, para terminar rápido con la parte sí importante de las guerras marcomanas, Marco Aurelio vive prácticamente en el frente de batalla con sus soldados. No era el guerrero, no era Aníbal, no era Alejandro Magno, pero el hecho de haber estado con sus guerreros, los guerreros lo adoraban, las legiones lo adoraban, lo querían muchísimo, le tenían una lealtad brutal porque él estaba y compartía todo. Imagínense, las condiciones en las que estaban eran tremendas en el frío de la Germania. Y ahí, en esos campamentos, en ese momento, en ese asedio a Germania, es donde Marco Aurelio escribe su libro, que pues, es el libro de Marco Aurelio, que son las Meditaciones de Marco Aurelio. Para cualquiera de ustedes que no lo haya leído, espero que después de este podcast salgan corriendo o vayan a Amazon a comprarlo, porque desde mi punto de vista es parecido al arte de la guerra. No es un libro que deben, mi opinión es que no es un libro que debes de leer así como si fuera una novela, sino cada día llévate un pedacito, ¿no? Son pensamientos de lo que él vivió y de las cosas que él estaba viviendo. El libro realmente no lo escribió para publicarlo, era un diario. Pues, ¿no? y ni siquiera son diferentes Son ideas, sí, en las que se habla a sí mismo, pero es bien curioso, porque el libro en sí se llama para sí, o sea, para mí mismo. Así, son notas a pie que él va escribiendo como para recordar su centro, para entender por qué está allí. Hablamos de que él hablaba de que todo está en movimiento y lo único que está seguro y sin moverse es la muerte. Entonces, a ver, vamos déjenme bajarles al piso. Nada más para terminar mi idea, esta cuestión, lo único que te permitía, o que él dice en tercera persona, lo único que te permite es tener ese refugio en esa ciudadela interior que eres tú mismo y fortificarla lo más posible. Pero déjenme entonces bajarles al piso el estoicismo. Básicamente el estoicismo de lo que habla, para no hacerlo tan elevado, es preocúpate de lo que tú controlas. Y lo único que tú controlas es lo que tú haces y lo que tú piensas. Todo lo demás está fuera de tu control. Entonces el estoicismo se basa en eso. Esa es como la base del estoicismo. Entonces, imagínense un pelado que era el líder del imperio más grande del mundo en ese momento pensando de esta manera. ¿Me explico? Entonces, para mí el estoicismo es importantísimo. Personalmente yo soy una persona que le gusta mucho el estoicismo. No sé si llamarme un estoico, pero sí tengo una tendencia muy fuerte a maniobrar muchas de las cosas de la compañía con mucho estoicismo, porque hay muchísimas cosas que tú no controlas. Sí, pero es infinito, ¿no? Es infinito. Tu propia, ¿cómo se llama? Tu propia vivencia del estoicismo ante una empresa, pues cómo compartirla con los demás. Hay algunas máximas, ¿no? Ahorita vamos a entrar en 2 o 3 puntitos importantes, Pen. Pero a ver, los estoicos hablaban o usan este ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Ustedes imagínense que ustedes son un barco,
van en el mar, es un barquito chiquito, tú eres una persona, no eres un transatlántico, eres un barquito que va en el mar y de repente empieza una tormenta. Si tú te aferras al timón, no va a mejorar nada, güey. Realmente, probablemente se rompa el timón o te rompas tú los brazos. O sea, es lo que va a pasar porque es tan fuerte la fuerza de la tormenta que pues no puedes con eso, ¿me explico? ¿Qué puedes hacer? Ajustar un poquito las velas y tener fe, cabrón, ¿no? Pero hay que ajustar las velas, ojo. El estoicismo no habla de no hacer nada en medio de la tormenta, sino de hacer lo que sí puedes hacer y tener fe y esperar a que los mismos vientos de la tormenta te vayan sacando. Entonces, si vamos a suponer que este ejemplo, los vientos van hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si tú quieres poner las velas y el timón para acá, yo quiero ir para allá, no vas a poder ir para allá. O sea, acomoda tus velitas para que el viento te vaya sacando y te va a sacar de la tormenta. Tienes que tener fe, hacer lo que a ti te toca, controlar lo que a ti te toca. Por ejemplo, otra de las cosas que dice el estoicismo es lo que otra persona te diga y te afecte. Digo, no te puede afectar. Exacto, lo que te afecta no es lo que él te dijo, sino lo que tú interpretas o cómo tú reaccionas a lo que él te dijo. Sin duda. Es complicadísimo hacerlo, pero se puede. ¿Me explico? Y él lo hacía, ¿no? Desde muy temprana edad tenía estos puntos muy, muy claros. Y decía en las meditaciones también, puede llegar cualquier tipo de persona, pero no te puede afectar si tú estás, si tú tienes tus virtudes sólidas. Hablaba de las virtudes como este punto. La libertad. La libertad la puedes obtener y lo más cercano a la felicidad cuando dominas tus pasiones. Decía, la ataraxia es a lo que aspira el sabio estoico, de verdad proponer por encima de esa ansiedad que son las pasiones, sea dinero, sea placeres del cuerpo, la comida, lo que sea. Esa ansiedad que solamente se puede liberar a través de esa virtud y la resistencia, la contención. Ahora, déjame decirte, y la ataraxia al final. Eso creo que cuando lo lleva a la congruencia, Marco Aurelio, creo que, como dicen los pensadores de él, de las malas personas hizo buenas personas y de las buenas personas hizo excelentes personas, porque ese ejemplo, esa congruencia, no a obrar y decir otra cosa, es algo. Aquí tengo, o sea, 5 cositas que tenemos anotadas que me gustaría así leérselas para que no me equivoque. Sí, y irlas aquí comentando y rebotando un poquito con Pen, ¿no? No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Es lo que platicábamos ahorita. 2, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por el que dirán. 4. Si una persona no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Tengo varios de mis niños aquí en la oficina que se quejan todos los pinches días de todo. Dices, güey, puta, no te puedes quejar de todo. Pero claro, como no saben ni a dónde chinos van, pues que nada te conviene. O sea, puta, esto está mal, aquello está mal. Puta, pues sí, cuando estás así, sí. Y la 5. En cada momento mantén la atención en la tarea que estás realizando. No te vayas a... no pierdas el tiempo. Aquí, foco. ¿no? Y antes de él, Epicteto también hacía mención sobre no perder el tiempo, ¿no? Creo que también valdría la pena remarcar otra que me viene a la mente que dice, nada de lo material me define, porque eso puede ir y venir. Y si me define el dinero, si me definen los poderes que ahora tengo, que son efímeros, él no buscaba ninguna trascendencia en el tiempo. Y sin embargo, miren, ahorita estamos hablando de él, ¿no? 2000 años después. Y creo que eso, nada de lo material me define. A él lo definieron sus virtudes y su congruencia, realmente. Y creo que también esa es por eso que Roma lo sigue, ¿cómo se llama?, homenajeando. Ahora, fíjate, a mí se me da muy interesante y si ustedes
les gustaría pues, con que los pongan 2, 3 comentarios con esto. Hay otra corriente que no es una corriente filosófica, pero el otro día estaba yo estudiando personalmente y encontré esta dualidad muy fuerte entre El Príncipe de Maquiavelo y las meditaciones de Marco Aurelio. Desde mi punto de vista, se contrapuntean tremendamente. O sea, es todo lo contrario. Este habla de las virtudes como el centro de, y vamos a decir que va por otro lado. No, sí, totalmente. ¿No? Entonces me parece muy interesante ver adelante, cómo los golpes. Creo que lo podríamos ver maravillosamente a través de Napoleón. Napoleón era un seguidor ferviente de Maquiavelo. Sí. Y entonces podemos ver encarnado a Maquiavelo, así como estamos viendo. Y Marco Aurelio es el otro, es el contrapunto. El filósofo y fíjate, en Marco Aurelio. Les voy a poner un ejemplo. Uno nada más y lo voy a dejar. Si les interesa el tema, lo podemos hacer en otro podcast. El Príncipe de Maquiavelo te habla de controlar a las masas a través de la manipulación, a través del engaño, a través de... Tú di lo que tengas que decir, pero tienes el control. Del otro lado, Marco Aurelio te habla de que el liderazgo debe de ser ejercido a través de la transparencia. Totalmente. Y que tu gente debe saber dónde está parada para que esté tranquila. Entonces, de ese tamaño está. ¿Cuántos políticos están de este lado? ¿Y cuántos políticos están de este? Y hoy en nuestros días tenía también súper claro, y era una de las máximas de Marco Aurelio, es escucha a quien puede darte algo más de lo que, de lo que son tus límites. Y sé resistente y sé abierto a la crítica. Entonces, y esto lo practicó todo el tiempo. Hoy en día puedo decir que nadie lo practica. Y que además los coaches de vida te dicen, no escuches la crítica, porque la crítica te baja la autoestima. Y hablan de una autoestima y no de una virtud interior como la ciudadela de yo difiero contigo. ¿Cómo se llama? Yo creo que sí hay gente que... Yo creo que hay gente que sí lo intentamos. Como la ciudadela de Marco Aurelio. Lo intentamos, ¿no? pero déjame decirte. Esa no es tu autoestima. Pero yo también coincido en que mucha gente critica sin saber, no sí, sabe. hay que diferenciar la opinión. Entonces, si a mí llega Marco Aurelio y me dice, oye, cabrón, bueno, claro, déjame, te pongo atención. Déjame decirte. O llega la amiga divorciada a darte clases de cómo llevar tu relación. Puta, pues está cabrón, pues yo creo que te tiene más que decir porque precisamente ya cometió los errores y hay alguien que a lo mejor está bien sometido y ese es el que menos tiene que decir, ¿no? No coincido contigo. Ahí sí vamos, no estamos. Yo creo que debes de aceptar una crítica de la gente que hace las cosas mejor que tú en el tema o que ya se cayó y lo pudo resarcir. Yo creo que Marco Aurelio tiene algo para ello bien, bien claro. Así como era de magnánimo, perdonando, haciendo, siempre siendo un hombre bueno y todo, fue un hombre que estuvo tremendamente en contra de los cristianos y los combatió. Los combatió y hubo una masacre terrible en Lyon, en la Galia, hecha por la gente de Marco Aurelio. ¿Y por qué fue esto? Hablaba de que sí, todo puede ser venido y toda crítica puede provenir de la razón, no de la experiencia, de la razón, porque la razón tiene sus... ¿Cómo se llama? Hay que aprender a razonar. De ahí viene la lógica y la filosofía del razonamiento. Tú vas con un rabino o tú vas con un sacerdote o tú vas con un psiquiatra y no le vas a preguntar qué tal le va en la vida. Te va a dar unos puntos basados en la razón. Y él no era partidario de los cristianos porque los consideraba fanáticos basados en dogmas y que no podía hablar con ellos, puesto que él basaba esta mística de los dioses también en la razón y en la naturaleza. Penélope está arrancando la lengua con todo esto que está hablando. Entonces sí chocaba. Pues no lo sé, querido. Yo creo que sí, hay muchas cosas que provienen de la razón, de una razón, no necesariamente totalmente de la experiencia, porque pero déjame decirte, no se experimenta vivir en el sol para saber qué es de helio. Totalmente de acuerdo contigo, pero estoy tremendamente en contra de ti en cómo acabas de aplastar la experiencia que es valiosísima. No, yo creo que es valiosísima. Entonces no estoy de acuerdo, porque fíjate, hay muchísima gente... Pero ¿cómo déjame decirte, yo nunca voy a respetar a un cabrón
Ajá. Que por más que haya estudiado 500 doctorados, escúchame lo que te digo, 500 me vale madres, venga a decirme cómo poner mi negocio cuando él nunca ha puesto un negocio. Entonces es muy difícil. El punto medio es muy complicado. Ese creo que es un punto. Y puede decírtelo con teorías y decirte, güey, en el IPADE a mí me enseñaron que esto y esto, y en Stanford aprendí esto. ¿Cuántos negocios has puesto, cabrón? 0. Y yo creo sinceramente que tienes allí un puntazo y en ese sentido... Lo de la razón es muy cierto y hay una serie que si les gusta la filosofía, que seguro tú ya la viste. No sé. Es viejita, ya no sé dónde la encuentren porque yo la he buscado y ya no la encuentro, que se llama Merlí. No, pero, paso, así. Pero viste la temporada 1. No las vi ninguna. La temporada 1. La 2 no la vean, es una porquería. Pero vale la temporada 1 para introducción. La temporada 1 vale mucho la pena porque habla justamente de esto. Este cuate le decía a los chavitos, cuestionan el status quo a través del yo sé, no de a través del yo creo, y lo hemos hablado en este podcast varias veces. Creo que hay una frase muy importante en ese sentido que pudiera decir, Salamanca no otorga lo que Natura no da. Salamanca refiriéndonos a la Universidad de Salamanca, ¿no? La universidad no te va a dar o no te va a otorgar lo que Natura no dio. Entonces, la experiencia, sin una correcta asimilación de la experiencia, alguien puede haber pasado por alguna situación que al final su propia experiencia carece de sentido si no la ha asimilado correctamente. Entonces, hay gente que no aprende sus errores. O gente que tiene 20 doctorados y que sinceramente no es, ¿cómo se llama? Un emprendedor. Y un emprendedor son de naturaleza distinta y creo que hay mucho que decir en ese sentido y creo que tú tienes tu punto, yo tengo el mío y Marco Aurelio nos dice a los dos, pues fíjense que no siempre la filosofía se puede encarnar, pero la estoica siempre ahí nos dejó muy claro, la estoica sí se puede. Es una fregonería, la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de los estoicos, muy bajado al piso por Marco Aurelio. Sí, son bellísimos los textos, son fáciles. No tanto Epicteto y para arriba porque eran más volados, Marco Aurelio te lo baja al piso y son estas frases que les leí, ¿no? O sea, muy, muy al piso, esto es tu día a día, cabrón, o sea, oye, yo me puedo, les pongo un ejemplo. Lo que no es bueno para la abeja no es bueno para el panal. Por ejemplo, no sé, pues sí, claro, ¿no? Entonces, es una filosofía muy sencilla. Sí, es muy sencilla y muy digerible. Muy divertido también leerlo. Dicen por allí que lo escribía en tercera persona y que lo escribió al final de sus días porque quizás sí tenía algún destinatario y ese destinatario era Cómodo. Cómodo, lamentablemente, siempre dio así como una imagen de desequilibrio, pero... Déjenme entrar en ese personaje rápidamente. Equivocarse en ese sentido, Marco Aurelio. A eso voy. Bueno, como les hablábamos al principio, y ya para terminar, porque ya estamos llegando al final de nuestro podcast de hoy, para terminar, hay estos 5 grandes Césares, y lo mencionamos Penélope al principio. Una de las claves más importantes de que este periodo haya sido tan exitoso fue la meritocracia. Es decir, se elegían a los césares porque eran gente capaz. Dejó de ser durante 5 generaciones por sangre. Desde pequeño. Irónicamente, el gran pensador, el gran filósofo, cometió el error de quitar esto de la meritocracia, que era una fregonería desde mi punto de vista. Y él dice, mi hijo va a ser el que va a continuar. Su hijo Cómodo era un descague, ¿no? Y el pelado acabó con la Pax Romana. Y después si me lo preguntas a mí, después de Cómodo, empieza el declive del Imperio Romano. Yo creo que sí, después de Marco Aurelio, ya entrando Cómodo. Marco Aurelio muere en el 180 y desde el 77 nombra coemperador a Cómodo para que no hubiera... algún problema a su muerte. Él siempre fue una persona enfermiza, desde niño fue muy enfermizo y pues algunas crónicas nos dicen que murió de la fiebre antonina, otros nos dicen que fue quizá de un problema, de un cáncer de estómago, a saber. Pero acabó la Pax Romana. Pero ahí es bien curioso, para los que vieron Gladiador,
que a ti te encanta, a mí me encanta, Ridley Scott nos encanta. Hay dos puntos allí. Las viejitas de Ridley Scott, lo nuevo ya no me gusta. Ahí hay un punto, sí, concuerdo contigo. Ahí hay un punto de Ridley Scott que nos pone, en principio, una cuestión que nunca sucedió, ¿no? En primera, que hubiese matado cómodo a su papá, a Marco Aurelio. Marco Aurelio, de hecho, y para que no pensaran, porque sabía que tenía poca simpatía y además estaba consciente de lo irascible y terrible y desequilibrado que era Cómodo, por eso no entiendo por qué lo dejó al frente si veía tanto por su pueblo, y lo hace que se vaya. Entonces, cuando muere Marco Aurelio, Cómodo está muy lejos, ni siquiera está allí. Entonces, esa es una licencia de Ridley Scott y por eso no se queda en nada más con las películas. Es extraordinaria, pero eso no. Y que también era amante de una de sus hermanas, pues que también lo niegan todos los historiadores. Lucila, ¿no? Sí. Y lo niegan todos los historiadores, pero digamos que dramáticamente funciona perfecto en el guión como para dar una imagen contundente de al espectador de qué clase de sujeto pues era. Bueno, ese es nuestro podcast de hoy. Hoy la conexión con los negocios creo que para mí es muy sencilla. Claro. Aplica el estoicismo en tu compañía, lee un poquito de Marco Aurelio. Hay libros muy pequeñitos como este que trajo Pen hoy. Yo tengo otro muy similar. Son libros pequeñitos y de bolsillo. Y es leer de verdad un pasaje por día. O sea, no se lo echen así de corrido. No sirve para eso. Hay que digerir y empieza a aplicarlo en tu compañía, ¿no? Bueno, mis estimados guerreros y estrategas, este fue el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Creo que el personaje de hoy es un personaje que vale muchísimo la pena. De verdad, los que tengan una compañía, compren el libro, les conviene muchísimo. Y aunque no la tengas, es un gran libro y el estoicismo es un camino muy bonito. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lo que nos toca decirles, fue un placer haber estado aquí con ustedes el día de hoy, Pen. Como siempre, Diego, la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero porque de este personaje, pues bien podríamos seguir hablando toda la tarde y podemos hacer quizá una segunda parte porque realmente para los tiempos que ahora estamos es un personaje que choca con lo que se quiere hacer, con los lujos que se quieren exhibir, con lo que se quiere realmente hacer parte de uno y creo que no nos lleva más que una sociedad de mucha depresión, de mucha ansiedad y de muchas necesidades que nunca se llenan, de muchos vacíos. Entonces, pues léanse. Estamos para la próxima y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un placer siempre. Nos vemos en la próxima batalla. Marco Aurelio fue un emperador que entendió algo que pocos en la historia comprendieron, que el verdadero campo de batalla no está afuera, sino dentro. Mientras los demás buscaban someter naciones, él buscó someter sus pasiones, y en ese dominio silencioso conquistó algo más grande que Roma, la serenidad. No esperes que el mundo sea justo, solo que tú lo seas.